Saludos, don Rodrigo. Iniciamos esta entrevista desde los estudios de Telefides, el canal católico de Costa Rica. Dándole un cordial saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Les saluda Carlina Alfaro. Bienvenido, don Rodrigo. Muchísimas gracias, doña Carlina. Un placer saludar a todas las personas que nos están viendo y escuchando hoy. Les agradezco muchísimo la invitación. Don Rodrigo, queríamos iniciar esta entrevista conociéndolo un poco. ¿Quién es Rodrigo Chávez? Rodrigo Chávez es un costarricense. Yo crecí aquí cerquita. Estamos en barrio Cristo Rey. Yo nací en el barrio La Soledad. Ahí estuve hasta los 15 años. Fui a la escuela Buenaventura Corrales, el edificio metálico. Después terminé mi bachillerato colegio y mi juventud temprana en Calle Blancos. Estuve estudiando, no me fue bien en la Universidad de Costa Rica, me salí, me puse a trabajar y después, por los destinos y las bendiciones que le da la vida a uno a veces, muchas bendiciones, pude ir a estudiar a los Estados Unidos, saqué un doctorado en Economía y me fui a dar para decirlo popularmente, una vueltilla por el mundo, a trabajar en 42 países, 27 años en un organismo internacional, el Banco Mundial, y gracias a Dios pude volver a Costa Rica hace como año y medio a servir como ministro de Hacienda. Me llamaron, yo no conocía a don Carlos Alvarado ni a nadie más en este gobierno, pero me llamaron y se juntó con una situación en que pude tener la gran bendición de venir a cuidar a mi mamá los últimos 9 meses de la vida de ella. Entonces, contentísimo. Ese es Rodrigo Chávez. Don Rodrigo, usted me contaba en una oportunidad que 2 cosas lo movieron, madre y patria. Cuéntenos un poquito sobre eso. No, es exactamente eso. Yo vengo de una familia de 7 hijos. Papá y mamá, gente humilde pero muy honrada, muy trabajadora, muy seria. Y mi papá y mi mamá insistieron muchísimo en la educación. Eso era nuestro deber. Entonces, la mayoría de mis hermanas fueron a estudiar también afuera. Y mi mamá vivía aquí con una hermana, que por cierto había estado en un convento haciéndose monja. Y cuando mi papá murió, ella salió. Y a esta hermana resulta que, le dio un cáncer fulminante en el hígado y en 5 semanas de diagnóstico, o 6 semanas, un periodo muy corto, de diagnóstico a muerte, fue muy rápido. Yo vivía en Indonesia, al otro lado del mundo literalmente. Imagínense la preocupación, mi mamá aquí sola, enferma, una adulta mayor, y entonces la preocupación, ¿quién la va a cuidar? De la familia. Y al mismo tiempo, entonces yo quería venir a servir a mi mamá, obviamente, a cuidarla. Yo soy el único varón entre los 7, tengo 6 hermanas. Y al mismo tiempo me llamó el presidente, no tengo ministro de Hacienda, estamos en una situación crítica, usted tiene un doctorado en Economía, tiene experiencia en 42 países haciendo este tipo de cosas, usted me vendría a ayudar, madre y patria, Carlina, y aquí estoy, gracias a Dios. Bueno, entremos un poquito en materia democrática y política y quiero hacer un poco referencia a la historia y voy a leer un poquito. En la Grecia antigua, don Rodrigo, se consideraba que los ciudadanos tenían derecho a participar en la vida política cuando eran individuos libres, o sea, que no dependían de otra persona. Diríamos ahora que deberían ser autosuficientes. Esta definición excluía a esclavos, a personas sometidas a cierto grado de servidumbre, niños, mujeres, extranjeros, que no gozaban de la ciudadanía o incluso los asalariados que el propio Aristóteles asociaba a un cierto tipo de esclavitud. Desde los griegos antiguos hasta el día de hoy, el desarrollo y profundización de la democracia busca, con altos y bajos, ampliar el estrecho círculo de personas que deben participar en las decisiones políticas. ¿Interpreta usted, don Rodrigo, que el ciudadano actual, aún el más pobre, participa notoriamente en la vida política? Bueno, yo creo que ahí el deber ser y el ser son cosas diferentes. Obviamente Grecia fue un lugar donde al haber democracia fue progreso, hubo progreso en Grecia, sin embargo fue un progreso muy limitado, porque como usted dice, era una democracia entre
varones y varones con recursos económicos, ¿verdad? La misma existencia de la esclavitud y la discriminación de las mujeres son cosas muy criticables de esa sociedad. Obviamente el mundo ha progresado y ya las cosas no son así. Ahora, cuando yo digo que hay una diferencia entre el deber ser y el ser, es que debería ser que más gente, más personas, especialmente los menos favorecidos, los menos beneficiados en la sociedad, deberían interesarse más en los procesos políticos, porque el futuro de ellos y ellas y de sus hijos e hijas dependen de los procesos políticos, ¿verdad? No participan tanto como deberían, y yo entiendo. Miren, en Costa Rica los mexicanos tienen un dicho que dicen: la burra no era arisca, la hicieron. En Costa Rica la gente, sobre todo la gente menos beneficiada, se encuentra en un estado de cinismo porque los han engañado mucho. Nos han hecho muchísimas promesas, los políticos, nos han prometido limpiar la casa, ser menos corruptos, y al mismo tiempo la gente se da cuenta de que esas han sido mentiras y se resienten con el sistema. Hoy, Carlina, no se nos olvide, sobre todo los que queremos un país estable, un país con una sociedad que funcione y un sistema político que funcione, tenemos que darnos cuenta que el 87-90% de la gente de este país no quiere votar por ninguno de los partidos establecidos, eso es por los muy tradicionales. grave. ¿Qué significa eso? Desilusión. Hay un número enorme de gente que dice que no quiere votar del todo. ¿Por qué? Porque la burra no era arisca. Nos han hecho ariscos a la política. Y eso debe cambiar. Y por eso nosotros queremos presentar la alternativa a esos partidos políticos que han engañado tanto a la gente y que la han hecho tan reticente a participar en política. Don Rodrigo, ¿cómo haría usted para multiplicar esos centros de poder y que el poder no esté tan concentrado, digamos, tan monopolizado? Mire, poder es un tema complicado porque existen muchas intersecciones de círculos de poder, empresarios que no necesariamente están trabajando para darle valor al consumidor, sino que están trabajando para conseguir que el Estado les dé beneficios. Tenemos grupos monopólicos, grupos que le ponen impuestos a cosas como el arroz, tan fundamental, y de esa naturaleza. Entonces, hay círculos de poder de empresarios que no son los buenos, hay muchísimos empresarios buenos. No hay ninguna sociedad que haya sido próspera sin un sector privado pujante. Y que se juntan con grupos de poder en lo político, partidos tradicionales, para beneficiar a pocos a costa de muchos. Vea las pensiones de lujo en este país. 9.600 beneficiarios de esas pensiones consumen un monto enorme de millones de colones al año sin haber cotizado. Ese es el problema, sin haber cotizado. ¿Quién tomó esas decisiones? Una asamblea legislativa y un presidente que firmó la ley correspondiente. Entonces, esos grupos de poder luchan fuertemente por adquirir beneficios y mantenerlos. ¿Cómo se hace para que se gobierne, o cómo hacemos para gobernar para la mayoría? Sin quitarle nada a nadie, pero tampoco quitándole a muchos para darle a pocos, que es lo que está pasando. Bueno, la población necesita considerar sus votos de quién ofrece una cancha que esté nivelada para todos y todas y que nos dé desde el Estado igualdad de oportunidades. Y ahí es donde tenemos que convencer a los y las votantes de que nosotros somos la opción o la alternativa a la manera vieja de hacer política y usar el poder.
Cuando uno normalmente le pregunta a las personas si participan en política, la gente dice, sí, yo voto, ¿verdad? Y ya el sufragio por sí solo es un deber y un derecho. Pero también, esa cifra que usted decía, también hay como una apatía del ciudadano por participar en otro tipo de procesos políticos a nivel comunitario, a nivel de municipalidad. O sea, ¿cómo hacer para que ese ciudadano tenga esa participación política? Usted también en otra oportunidad me decía a mí que ni empleados públicos ni de la empresa privada deberían, hay como una sensación ahora en el país de que como que tienen que estar peleados, ¿verdad? Y de alguna manera todos nos complementamos. ¿Cómo hacemos para que ciudadanos, empresa privada, sector público, sector privado, funcionemos para sacar adelante al país? Mire, esa es una pregunta muy importante porque en Costa Rica se quiere crear, hay gente que quieren crear una falsa dicotomía, o el Estado o el sector privado. Y si usted está con el uno o el otro, usted es enemigo mío o enemigo de aquellos. Eso es una falsa dicotomía y es un recurso retórico de carácter demagógico. Yo soy pro sector privado. Porque la realidad de las cosas, Carlina, es que no ha habido en la historia de la humanidad una sociedad que haya sido exitosa sin un sector privado pujante, productivo, que genere prosperidad y riqueza. No lo ha habido. Tampoco ha habido una sociedad exitosa sin un sector público, un Estado eficiente, efectivo y capaz, que produzca los servicios públicos que una sociedad necesita para ser próspera. Entonces no es el Estado o el sector privado, es el Estado y el sector privado generando riqueza, generando prosperidad, generando oportunidades para todas las personas en un país. Y eso es a mí lo que me da mucha tristeza. Porque Costa Rica, cuando yo estaba chiquitillo, ahí le conté, vivía en el barrio de La Soledad, era uno de los países con mayor equidad en la distribución del ingreso, pero sobre todo en la distribución de oportunidades de América Latina y probablemente del mundo, del tercer mundo, como éramos en aquella época. Pero ciertamente éramos un país de muchísima equidad. Hoy somos uno de los países con menos equidad, con con una de las peores distribuciones del ingreso en el mundo entero. Además, se nos ha deteriorado la distribución de oportunidades de una manera dramática. Ya no es lo mismo ir a una escuela pública que a una escuela privada. Antes había diferencias, pero eran pequeñas. Hoy esas diferencias son abismales. Entonces, usted le dice a la gente, venga, participe, el Estado, vea los escándalos de las municipalidades, la calidad de gasto de las municipalidades, etc. La gente necesita darse cuenta y actuar de una manera consistente con el hecho de que Costa Rica está al borde de un precipicio. Y si ellos y ellas no se involucran, ¿quién va a rescatar este país? Aquí es donde quieren vivir, en un país que podría llegar a ser un Estado fallido. Y ese es el desafío de hoy. Don Rodrigo, para finalizar esta primera parte de la entrevista, nos llama mucho la atención una frase que usted dice mucho, y es que Costa Rica es un país rico, pero mal administrado. Cerremos con esto, cuéntenos, ¿qué significa eso? Es obvio. Costa Rica es un país que tiene una localización geográfica privilegiada en el mundo, cerca de los mercados más grandes. Es un país que tiene una belleza natural y recursos naturales ilimitados. ¿Por qué cree que recibimos tantos turistas? Tiene gente de enorme capacidad, doña Carlina. Ha tenido un periodo de paz y prosperidad enorme. ¿Cómo en un país tan rico puede ser que haya tantos pobres? 400,000 personas se van a ir a dormir con hambre en Costa Rica. El día de hoy. El día de hoy van a ir a dormirse con hambre. Se levantaron con hambre y todavía no la han podido satisfacer. ¿Cómo puede ser que en un país tan rico haya tantos pobres? ¿Y cómo puede ser que en un país tan rico tengamos las condiciones que vivimos hoy, donde casi el 30% de la población económicamente activa ha tenido una afectación sustancial
en sus ingresos y en su calidad de vida. Y no por la pandemia, veníamos desde antes. ¿Y por qué? Porque este país se ha administrado mal. Piense en los resultados de la educación pública y la calidad del capital humano que estamos formando. Piense en instituciones como el ICE y la Caja. Piense en el desperdicio que hay con los recursos públicos, la mala asignación del gasto. Gastamos un 1% en infraestructura y 5.2 veces en intereses. Eso no es buena administración, es mala administración. Y es por incompetencia o sinvergüenzada. Hay que cambiar esa realidad para que en un país tan rico como este haya una prosperidad grande y bien distribuida a través de darle oportunidades a todas y todos los ciudadanos. Muchas gracias, eso esperamos todos. Finalizamos esta primera parte de la entrevista con don Rodrigo Chávez. Don Rodrigo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Carlina, a usted y a la audiencia.